¿Listo? Adelante, Raúl. Cuando gustes, puedes empezar. Creo que se congeló la imagen. Sí, ahí se quedó. Ahí está. Bien. Buenos días, hermanos, compañeros. Este día vamos a hablar y vamos a sumergirnos en una de las historias más conmovedoras y más reveladoras de lo que dice en el Evangelio de Marcos. Va a ser Marcos 5, del 25 al 34. Pues uno de los pasajes que comúnmente llamamos nosotros como la mujer del flujo de sangre. Pero este día yo le puse por nombre Fe que toca, Fe que sana. Leamos el pasaje. Pero una mujer desde hace 12 años padecía el flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocase tan solo su manto, seré salvo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que el cuerpo que estaba sana que de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves la multitud que te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sucedido y hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Podemos ver a una mujer que está sufriendo por 12 años. Dice ahí el texto que ya tenía 12 años sufriendo. Nos podemos poner a imaginar un poquito y entremos y pongámonos en el zapato de esa mujer. En aquella época, en aquel tiempo, en el primer siglo y mucho más atrás, las mujeres que eran con flujo de sangre eran impuras. Tanto era la impureza que tenían que era rechazada primeramente religiosas, de la religión. No podían ellas acercarse a ningún sacerdote ni a ningún hombre porque lo volvían impuro. No nomás al hombre, sino todas las partes donde se sentaban ellas lo convertían impuro y eran impuros hasta la tarde, después de lavarse hasta la tarde. Ella era marginada socialmente, religiosa y espiritualmente marginada. Imaginémonos que ella estaba arrastrando un gran sufrimiento, no nomás por un tiempo, sino una enfermedad crónica que ya le llevaba 12 años. Y dice el texto que había gastado todo lo que tenía en médicos y ninguno de ellos la había sanado, sino al contrario, había ido peor. Pero en medio de todo hay una luz que escucha ella, escucha que Jesús había llegado a la ciudad y ella dice en su corazón, esa voz silenciosa pero gritando fuertemente dentro de su corazón que decía: si yo tocase su manto, yo seré sanado. Esa era la fe que la movía, esa era la fe que la arrastró a llevar y empezar a caminar entre la multitud. Imaginémonos que si ella era sorprendida, iba a ser apedreada o iba a ser lanzada fuera del pueblo porque ella era impura y no podía chocar a ninguna persona. Recordemos que Jesús está rodeado de personas. Lo estaban apretando. Estaban sus discípulos primero y después estaba toda la multitud. Y ella se abrió paso hasta que llegó a él. Pero no fue así de empujándolo, sino se fue arrastrando por debajo, porque dice: si tocare su manto, la parte más baja de su vestidura. Y el momento que ella la tocó, fue sana. Así como ella lo pensó, así como ella decía en su corazón, así fue. Recordemos que la duración de su enfermedad son 12 años. Imagínense la magnitud de su dolor. Imagínense
la angustia que ella tenía. Piensen en alguna vez en alguna persona que está cargando una mochila y no la está cargando por una hora, ni dos, ni un mes, ni una semana, sino por 12 años. Que va caminando, imagínense el sufrimiento y el dolor que va a tener en la espalda. Que al momento que uno lo baja y se la quita a alguien, porque no puede quitársela sola, se la quita a alguien, ella descansa. De esa misma manera fue cuando llegó Jesucristo, llegó ese descanso, llegó esa paz. Flavio Josefo escribe ahí en Antigüedades de los Judíos, escribe que los judíos ponían grandes cargas a las personas que eran impuras. Lo podemos ver ahí en Levítico 15, Levítico 20, marca exactamente qué es lo que pasaba con aquellas personas que tenían un grupo de sangre, que eran totalmente impuras hasta la tarde, y si seguía la impureza, eran impuras hasta que se terminaba ese grupo. En el Levítico 20 dice que no se podía casar porque si se metían con alguien, la persona era impura. Imagínense el rechazo que tenía, no nomás de su familia, sino de las personas. Ningún hombre se le podía acercar porque quedaban impuros y nadie religiosamente quería ser impuro a la apariencia. Porque todos en aquella época guardaban la apariencia de una u otra forma. Así esa mujer se sentía totalmente sola, se sentía totalmente marginada. Había probado todas las soluciones y no las había podido encontrar. Había gastado, yo creo que hasta en brujos, y ni así podía haber encontrado la sanidad. Pero hay un impulso, el impulso de la fe. Cuando ella miró y escuchó que Jesucristo estaba aquí, que estaba aquí en la ciudad, ella dijo en su corazón: si yo tocase su manto, yo seré sanado. Esa fue la fe que la movió. Esa fue la fe, una fe audaz que pudo alcanzar esa sanidad. Imagínense ustedes que están en una sala. Y de esa sala está una persona, o somos esa persona, la persona más vulnerable. Aquella persona que no quiere sobresalir para nada. Pero hay algo dentro de ustedes que los hace impulsarse a levantarse y levantar la mano y decir: yo. ¿Qué es eso? Imaginémonos que esa es la fe que sintió ella. Es decir, yo quiero ser sana, yo quiero esa sanidad que Jesucristo le ofrece a todo el mundo. Esa fue la fe que la movió a la señora, a esta mujer, a alcanzar la sanidad. Recordemos que el encuentro con Jesús no fue fácil. Imaginemos cuánta gente podría caber en este salón. Multipliquémoslo por 10. Al arrastrarse hasta llegar a Jesús no fue fácil. Esta mujer sufrió, pero era mayor el sufrimiento que venía arrastrando de 12 años, que no le importó arrastrarse hasta llegar a lo más profundo de toda esa gente y todavía pasar a los discípulos y tocar a Jesús. Ese fue uno de los mayores logros que ella había alcanzado, alcanzar a Jesús y, lo más importante, alcanzar su sanidad. Justino Mártir habla o escribió de que Jesús hizo muchos milagros. No dice exactamente de este relato, pero reafirma que todos los milagros que hizo Jesucristo fue para demostrar la divinidad de Jesucristo. Y fueron casi todos los relatos que él pone ahí son de milagros de enfermedades crónicas. Así puede reafirmarse que lo que está escrito aquí en Marcos es verdad. No nomás es simplemente un relato más o una parábola, sino es un hecho verdadero. Cuando la mujer toca a Jesucristo, Jesús reconoce que salió poder de él. Imagínense que él va caminando, lo van empujando
y en ese instante siente como un escalofrío o un electroshock. Y dice, caray, alguien me tocó con fe. ¿Quién fue? ¿Quién fue ese de todos los que están aquí? ¿Quién fue? Y es lo que estaba preguntando realmente Jesucristo, pero sus discípulos, ellos pensaban en corto, no miraban más allá, no miraban los corazones como Jesucristo mira los corazones. Y dicen, pues no estás viendo que te están apretando todos. Pero dice, no, alguien me tocó, pero alguien me tocó con fe. Y esta mujer, al darse cuenta que fue sorprendida, dice que temblando de miedo y arrodillada, diciendo, Señor, fui yo fui la que te tocó. Recordemos que Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino vino a hacernos nosotros aptos para estar entre la presencia de Dios. La demostración de Jesús o declaración de él fue, hija, por tu fe has sido sanada. Le restituyó y le dijo, hija, aquellos padres que la habían rechazado, ahora han encontrado la paz que alguien le dijo, hija, ese amor que le habían negado, lo encontró en Cristo Jesús. Y es ese amor que nos da hoy y que nos dice, hijo, por tu fe has sido salvo. Pero no queda todo ahí, sino también le dice, vete en paz. Has quedado libre de tu azor. Es como si no solo hubiera apagado un fuego, sino es como si hubiera restaurado todo un edificio, lo hubiera adornado y estando listo para ser ocupado nuevamente. Está todo nuevo. La historia de esta mujer no es solo un relato más de una sanidad, sino es un relato de fe, de amor y de un gobierno total que es el Cristo Jesús. Aquí Jesucristo está mostrándonos que la accesibilidad. Él es accesible a todo el mundo. No nomás al que Él quiere, sino al que Él se quiere acercar a Él. Y hoy es una invitación a cada uno de nosotros que nos acerquemos, como dice ahí en Hebreos. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y eso es todo. Dios los bendiga. ¿Listo? ¿Ya llenaron el formulario? Me avisa cuando hayan terminado de llenarlo, por favor. Recuerden enviarlo. Al final creo que viene hay un botoncito de enviar formulario y lo envían. Y acuérdense de poner el nombre en la parte de arriba. Se da un clic, se hace aparece la lista de todos y seleccionan a Sergio y lo califican. Entregarse. ¿Listo? Ok. Raúl, adelante. Dios los bendiga, hermanos. Buenos días. Hoy vamos a ver una de las parábolas que vienen en Lucas, el cual está diciendo Jesucristo a, primeramente a los inconversos, pero también se lo está diciendo a los fariseos, el cual esta parábola es la del hijo pródigo. En el capítulo 15 podemos ver que hay tres parábolas.
La primera, la oveja perdida. La segunda, la moneda perdida. Y la tercera, el hijo pródigo, que es el hijo que derrochó todo, que perdió todo lo que era su herencia. Pero para llegar al contexto y para poder entender mejor esta parábola, tenemos que remontarnos a aquel tiempo, hace más de 2000 años, yéndonos a lo que es la ley antigua, donde todavía tenías que hacer todo por obras, donde todavía tenías que tú vivir bajo el yugo de una ley, en la cual si tú quebrantabas una de ellas, eras transgresor de todos. Por lo tanto, ahí podemos ver la historia de dos hermanos, hermano mayor y hermano menor, y un padre. Pero esta historia está ilustrando el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque en medio de los dos hermanos, el que está haciendo la negociación, tanto para el hijo menor como para el hijo mayor, es el padre. Y está mostrándonos un corazón que dice, siempre hay un lugar aquí, para ti, aquí conmigo. Y ese es el nombre de este título, de este sermón. Siempre hay un lugar para ti. El Señor siempre nos ha invitado que siempre estemos a su lado. La decisión está en cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos ver? El padre que permite la elección del hijo. Porque comienza diciendo que un día el hijo menor le pide su herencia a su padre. Pero el padre no se la niega, sino al contrario, se lo entrega. Sabiendo y permitiendo que iba a haber un dolor y castigo. Sabiendo que el hijo iba a malgastarlo, él lo sabía, pero de todos modos se lo entregó. De esa misma manera, Dios nos permite que nosotros hagamos las cosas para que nosotros, cuando regresemos con un corazón quebrantado y humillado delante de Él y ya lo hagamos con amor. Cuando estemos delante de Él, siempre estemos con un corazón listo y dispuesto a hacer su obra. De esa manera, Él lo presentó. Podemos ver la petición audaz, también podemos ver la entrega inesperada, porque podemos imaginarnos, remontarnos a aquel tiempo, para que un hijo pudiera recibir la herencia, el padre tenía que haber muerto. Tenía que haber muerto el testador, para que sea entregada la herencia. Entonces, ¿qué le estaba deseando el hijo al padre? Le estaba deseando la muerte. Ese era ese dolor que él sentía en su corazón, pero de todos modos, no muchos días después, dice, él se fue a una región lejana. Ahí malgastó con amigos, borracheras, mujeres, con todo habido y por haber, derrochó su herencia. Y dice que después vino una hambre muy grande en esa región, que le faltó. Y me imagino yo, no dice el texto, pero yo me imagino que él estuvo tocando puertas, yendo con aquellas personas que que invitó un trago, que le invitó una mujer o que invitó comida, pero todo el mundo le cerraba las puertas. Dice que llegó tanto su hambre que llegó un día con un hacendado y le pidió trabajo. Imaginémonos que era una humillación para un judío estar mendigando dinero, todavía llegar y trabajar en un hato de puercos. Tan bajo así llegó. Y todavía aún más bajo porque deseaba comer lo que estaban comiendo los puercos, que eran las algarrobas, que eran los desechos, eran las semillas lo que le estaban dando los puercos y él deseaba comer eso. Pero dice que también recapacitó, volvió en sí, dice, y empezó a recordar que el jordanero menos pagado, menos asalariado de la hacienda donde estaba su padre, no le faltaba el pan enfrente. Imagínense cómo era el hambre que él tenía. Imagínense cómo era el quebranto que él sentía dentro de sí y la humillación para decir, deseo tan siquiera ese pan. También podemos ver el padre que siempre estuvo a la espera. El texto no lo dice, pero yo me imagino que él siempre salía, ya sea en la mañana, a mediodía o en la tarde, a ver el camino por donde su hijo partió. Todos los días, como un culto, todos los días presente ahí. El hijo mayor, viéndolo de lejos, y crecía dentro de él el orgullo, la envidia y la codicia. Podemos ver también que cuando el hijo vuelve,
cuando recapacitó, vuelve, dice unas palabras antes, que le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme uno como uno de tus jornaleros. Y eso es lo que iba pensando y luego lo que iba diciendo en el camino. Cuando va llegando caminando, lo ve a la distancia su padre y su padre sale corriendo. Me imagino yo que el hermano mayor, como dice la ley, que el primero que mire a una persona que está cometiendo un adulterio o una falta debe ser lapidado o apedreado. Pensó el hermano mayor, pensó que eso iba el padre. ¿Y qué es lo que la mayor sorpresa que tuvo? Que fue una reconciliación que no esperaba. Dice que llega y el padre lo abraza, lo besa y le está diciendo, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Pero yo me imagino que el padre todavía le pone el dedo en el labio y le dice, calla. Porque él sabe, el padre, que cuando él se fue con soberbia y altivez, pero regresó humillado y realmente constricto, esperando realmente la reconciliación con el padre. Ahora sí, deseando vivir con él. Porque antes lo que él quería era vivir su propia vida, vivir su propia desdén. Pero hoy lo que quiere es sentir el abrigo del Padre, sentirse protegido por el Padre, sentirse aliviado en la casa de su Padre. De esa misma manera nosotros nos acercamos hoy a nuestro Padre. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos pasado por grandes situaciones en las cuales hemos llegado totalmente derrotados y abatidos? Y el Señor nos recoge y nos viste, nos da el anillo, nos da la vestidura nueva, nos calza y todavía nos hace una fiesta. De esa manera, aquí Jesús lo está ilustrando y se lo está ilustrando de una manera para que ellos lo puedan entender, de una manera muy sencilla, un cuadro que todo, en aquel tiempo todo lo vivían, porque era un padre y los hermanos. Era un cuadro familiar y quería que lo vieran, que así era el Padre. Nos estaba mostrando el Padre porque siempre lo conocían como un Dios distante, pero ahora le estaba mostrando el Padre y cómo es ese corazón del Padre. Un Padre amoroso del cual se va a entregar siempre a ti. Podemos ver la amargura del hijo mayor, que llega y lo que mira, escucha de lejos, escucha música y le pregunta a uno de los jornaleros, ¿qué es lo que está pasando? Y le dice, no, es que regresó tu hermano. Tu hermano ha regresado y tu padre le ha hecho fiesta. Pero yo me imagino que dice, y llegó tu hermano y pues está haciendo fiesta. Todavía acrecentando más esa amargura del hermano mayor. ¿Y qué es lo que llega? Llega y le dice, en lugar de decirle, Padre, ¿me dejas pasar? Le empieza a renegar al padre, le empieza a decir por qué le está permitiendo eso, siendo así que él había gastado todo con prostitutas y se lo había tomado. Y él dice, a sí mismo se autojustifica, diciendo, yo siempre he estado contigo, he hecho todo lo que tú me has pedido y no me has dado ni un cabrito para celebrar con mis amigos. Pero el padre ahí está reconciliando y le dice, pero si todo es tuyo, todo lo que yo tengo es tuyo, porque si nos vamos a la ley, el hijo mayor era dueño de todo. Los menores les daban dones nomás, pequeñas porciones de la herencia, pero él era el dueño de todo. Pero no, él no se sentía todavía complacido por tener todo, sino quería todavía autojustificarse y llenando a aquella persona todavía de más cargas. Al hermano menor todavía llenarlo con más cargas. De esa manera, muchas veces nosotros somos así en la iglesia. El que va llegando, todavía le estamos imponiendo más cargas de las que ya trae. No imaginando lo que él viene arrastrando atrás. No viendo los sufrimientos que él trae. El día de ayer nos encontramos a un hermano y me fue muy grande verlo. Cuando lo miro, le digo, detente ahí porque ocupo hablar contigo. Mi hermano Rogelio iba conmigo. Pero al momento que me bajo del camioncito, lo único que hago es que lo abrazo. Y me acordé de esta parábola y le digo,
has llegado a casa. No necesite decirle más. En ese momento él se puso a llorar. Y yo me imagino que esa es la manera que Dios nos recibe cada vez que llegamos a la iglesia. Cada vez que llegamos nosotros a la iglesia, ya sea que nos hayamos perdido o que cada domingo vayamos cada viernes o miércoles. Así nos recibe de esa misma manera. Has llegado a casa. Y es por lo que yo quiero que nos quedemos. Que Dios siempre nos invita y nos dice, siempre hay un lugar para ti aquí, a mi lado. Él es el que nos viste, nos calza y nos llena de toda gracia. Dios los bendiga a todos. Gracias, Raúl. Entonces, a calificar. Muchas gracias. Y vamos a abrir las ligas. Vamos a seleccionar el nombre de nuestro hermano Raúl. Y vamos a empezar a...